Buenos días, buenas noches a todo el público que está pendiente de el desarrollo de estos temas interesantes sobre algunos aspectos que en la Biblia no están desarrollados completamente, como es el caso de la cuarta persona. Eso ya lo explicamos en otros capítulos. Hoy quisiéramos abordar un tema no tan, no menos importante como es el de la creación. La creación aparece en la Biblia en el libro del Génesis, pero aparece de una forma superficial. O sea, la explicación no está profunda. Simplemente dice que se hicieron se hicieron las aguas, se hicieron las estrellas, se hicieron las plantas y todo eso. Pero en el solo inicio de el Génesis 1-2 hay hay un espacio vacío sobre la creación. Es un tramo que es en tiempo es enorme, en tiempo, pero en conocimiento e información no hay, en la Biblia por lo menos, no nos presenta nada que pasó en ese tramo del inicio de la Biblia, cuando dice que en Génesis 1:2 dice que al comienzo había nada y luego dice el Espíritu se movía sobre las aguas. Aquí simplemente, en, en una cita, en dos líneas, hay un espacio vacío enorme, enorme, porque está hablando sobre la creación, la creación, cómo aparece el Espíritu de pronto, cómo aparece el Espíritu de pronto sobre las aguas y la agua sobre la tierra. Quiere decir que ya estaba el agua, quiere decir que ya estaba la tierra. ¿Cómo aparece así de pronto el Espíritu sobre las aguas? Entonces hay un espacio anterior sobre la creación que está omitida. Y cuando se dice que al comienzo había nada, bueno, esa nada ya la abordamos en otros capítulos y entendimos que la nada era realmente Dios, la esencia de Dios, la conciencia de Dios. Ya explicábamos en otro capítulo que los científicos, incluso los científicos en la actualidad, dicen que el vacío absoluto no existe, que la nada no existe, que siempre hay algo, hay algo, hay algo, hay algo ahí. Entonces llegamos a la conclusión de que la nada era Dios. Y a partir de ahí, entre la nada y la aparición, o sea, sí, la aparición o el surgimiento del Espíritu sobre las aguas, hay una eternidad en cuanto a tiempo se refiere y en cuanto a actividad divina se refiere, porque en ese espacio estamos hablando que Dios, que ya existía en la nada, porque no se conocía nada, pues en la nada Él existía. Luego vamos a entender qué cosa es la nada. Bueno, entonces no nos queda otra que profundizar sobre ese tramo que no está explicado, que no hay nada de información sobre
la creación, sobre la creación en ese espacio de tiempo. Bueno, dijimos entonces que, como dice Juan en su Evangelio, al comienzo era la palabra, o el verbo, pues algunos dicen el verbo, la palabra, el verbo. Al comienzo era la palabra y la palabra era Dios. Nos remontamos al inicio de la creación, al mero inicio de la creación, cuando Dios estaba en su mansión celestial. Dios hecho palabra en su mansión celestial, hecho verbo en su mansión celestial. Una mansión que hoy conocemos como cielo, ¿verdad? Cielo. Dios estaba en el cielo en su mansión y rodeado de lo que decimos nada, pero esa nada en realidad era algo, esa nada era la profundidad de un espacio más allá de la mansión celestial. Era un espacio oscuro, un espacio donde había materia oscura, energía oscura, digámosle así, en el traspatio de la mansión. Ya nos estamos ubicando el comienzo de la creación, cuando no estaba, que solo estaba Dios, en palabra, en conciencia divina, estaba Dios. El Espíritu no estaba, no existía el Espíritu aún. El Espíritu que se movía en las aguas, que dice en Génesis 1:1, ese Espíritu aún no existía. Estaba Dios en palabra divina, en verbo divino, en su mansión celestial. Y se manifestaba en esencia viva y en energía viva, en su mansión celestial, en el cielo, digámoslo así. No había materia física como la conocemos. No habían estrellas, no habían galaxias. Por supuesto que no estaba la Tierra. Entonces, ¿dónde estaba esa agua? Es la agua en donde se movía el Espíritu, y el agua que estaba sobre la Tierra. Eso es muchísimo tiempo adelante. Yo les estoy hablando cuando Dios estaba en su mansión, que no había nada. No había nada de materia. Cuando decimos nada, es nada de materia física. Pero estaba la mansión, ¿verdad? Estábamos hablando de que estaba la mansión de Dios, y Dios en su mansión celestial, llamado cielo, pues. Bien, entonces Dios comienza a manifestarse en esencia viva y en energía viva, que no es esencia material ni tampoco es energía material, es esencia viva, divina, energía viva, divina, de donde al unirse por voluntad divina surge la sustancia divina, surge la sustancia viva, y se produce un chispazo que es el espíritu. El espíritu se funde en la sustancia divina, producto
de la esencia y de la energía viva de Dios. Así surge el Espíritu Santo, el primer Espíritu, con su cuerpo divino, que es la sustancia divina, porque cada espíritu tiene una sustancia. Luego se subdivide por voluntad divina en muchas otras sustancias divinas, y se producen nuevos espíritus, otros espíritus, que ya no es el Espíritu Santo principal, sino con otros espíritus que les llaman, se les llamaron posteriormente ángeles, arcángeles. Aparecen los primeros espíritus. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí ahorita porque no tenemos mucho espacio. Seguiremos hablando en la próxima. Por favor, síganme, toquen el corazoncito hasta que se ponga rojo y acompáñenme en estos temas tan intrigantes y apasionantes como son el conocimiento sobre Dios.